Bueno, a propósito de que bajaron ya la cortina, terminó el periodo ordinario de sesiones, yo le agradezco mucho que esté con nosotros el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres. Martí, senador, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. Gracias, Manuel. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Antes de entrarle a lo particular, ¿con qué sabor te quedas del periodo que concluyó ayer en el Senado? Siento que no ha concluido. ¿No? Hay un pendiente. ¿Sientes que sigue? Hay muchos todavía pendientes, pero hay un pendiente grande que es el de la reforma educativa. Sí. En realidad concluirá este ciclo, este periodo, esta parte, cuando se realicen los extraordinarios, él o los extraordinarios. Parecía que iba a salir esa reforma, ¿no? Parecía que estaba todo planchado. Es más, en la votación general se aprueba y se aprueba, digamos, con un margen holgado de votos. Parecía que no iba a haber problema y que ayer iban a festejar la aprobación de la reforma educativa. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que dos cosas. Por un lado, dos fuerzas políticas que votaron a favor en lo general, votaron en contra en lo particular. Entonces el voto en lo particular ya no tuvo el mismo apoyo. Porque el PAN, digamos, fue consistente, votó en contra en lo general, en contra en lo particular. El PAN votó en contra en todo. Pero hubo otras fuerzas políticas que habían votado, particularmente el PRI y el PRD, Sí. votaron a favor en lo general, lo cual reconocemos por otro lado, pero en lo particular votaron en contra. Entonces el voto en lo particular no tuvo la misma amplitud que el voto en lo general. Un voto nada más les faltó. Bueno, Uno solo. ahí fue el otro problema, que ya reducido el abanico a la fuerza que generalmente se tiene, se tuvieron las dificultades que se tienen de manera común en la construcción de este tipo de mayorías. Entonces fue Morena sola con sus aliadas a construir esta mayoría. Decían algunos senadores, sobre todo del PAN, y los escuchábamos en gritos, en videos que ellos mismos subieron a las redes sociales, pedían tiempo. Le decían al presidente de la mesa directiva, ¿por qué? Porque se dejó correr más el reloj. Es cierto, se dejó correr más el reloj de la votación. Lo mismo de siempre. Igualito. Lo mismo de siempre. No hubo maña, no hubo para nada trampa. No, siempre se pregunta si hay más senadores y senadoras. La Secretaría siempre pregunta, ¿algún senador o senadora no ha podido ejercer su voto? Entonces, eso sucede por varias razones. Una técnica, porque a veces fallan los sistemas electrónicos, y otra operativa, porque hay reuniones de las comisiones que ocurren simultáneamente a la reunión del Pleno. Entonces, por eso suena una chicharra para avisar a todos los senadores y senadoras que va a haber votación. Más me imagino cuando Entonces, hay en lo senadores, que van bajando, hay este margen. porque hubo senadores que votaron, digamos, en lo general y que ya en la votación particular no estaban en el salón de sesiones ayer. Había unos, pero eso no se puede saber si algún senador o senadora se fue definitivamente del recinto. Sí. Porque muchos se van a las reuniones de las comisiones. Tú puedes ver el Pleno como cuando va a haber la votación se llena. Y luego pasó la votación y muchos regresan a la reunión de comisión que tenían. Sí. Y cuando hay otra votación, vuelven a regresar. Entonces, vuelven a votar. Ahora nos dices, sí, vuelven a votar. Este periodo no termina, ¿no? En tu sentir todavía no concluye porque está este pendiente, el de la reforma educativa. ¿Cuándo podría concluir? ¿Cuándo podría convocarse a un periodo extraordinario? En próximos días. Se han hablado de varias fechas, se ha hablado del 14 de mayo, se ha hablado del 8 de mayo, se han hablado de varias fechas. La fecha definitiva la pondrá la permanente. Dependerán de lo que hagan los diputados, para este caso, el de la reforma educativa. Es la permanente la que convoca, por un lado, al periodo extraordinario, es la que tiene esa facultad, lo hace por 2/3 partes de los votos. Y aparte, al convocar al periodo extraordinario, se tendrá que convocar a ambas cámaras. La Cámara de Diputados también tiene que resolver porque nosotros les regresamos la minuta. Sí. ¿Qué sucede cuando votas en lo general a favor y en lo particular no? Pues que todo lo reservado se convierte en un hueco. Si un senador reserva un artículo, aunque su propuesta no se haya aprobado, si la confirmación del dictamen en lo particular no llega a las 2/3 partes, se queda un hueco ahí. Entonces quedó un documento pues todo agujereado, ¿no? Sí. Ahora, unas partes sí, otras partes no. Se tendrá que aplicar los diputados para sacarlo pronto y que ustedes puedan tener de vuelta este dictamen. Sí, ya lo enviamos. Nosotros desde ayer mismo enviamos ¿Va a haber que cabildear? Es decir, ¿se podrían modificar esas reservas o la idea es que esto
pues regrese tal cual ustedes lo mandaron, que se aprueben diputados tal cual como ya lo habían avalado. Mi opinión personal es que debe aprobarse como lo mandó la Cámara de Diputados, porque tal como quedó en el Senado no tiene coherencia alguna. Si tú lo revisaras ya no se entendería. ¿Por qué? Por las reservas, porque donde hubo reserva no hay nada. Entonces, la Cámara de Diputados tiene dos opciones. Una es volver a votar lo que originalmente ellos votaron, y dos, votar a favor de lo que el Senado les manda. Ahora bien, votar a favor de lo que el Senado les manda no tiene mucho caso. Sí. No tendría un resultado coherente ni siquiera. ¿Qué es lo preferible? Que se vote a favor de lo que originalmente mandó la Cámara de Diputados y la Cámara nos vuelva a enviar en la misma minuta. Es decir, la Cámara de Diputados insiste en su minuta, la regresa al Senado y el Senado tiene dos opciones: insistir en lo que aprobó o aprobar lo que le manda la Cámara de Diputados. Dos opciones nada más. Formalmente. Esas dos opciones. Esperando solo que estén, esas dos opciones. Ya no puede hacer más modificaciones ni movimientos. Esperando que estén, como decía el presidente, todos, ahora sí, ¿no? Todos los senadores de Morena y aliados para votar. Y todos para los sacar senadores de Morena, aliados, y de todas maneras buscar el consenso con otras fuerzas políticas, el máximo consenso posible. Ahora, parece que iba muy bien, ¿no? La película, sacaron reforma laboral, sacaron Guardia Nacional por unanimidad, además, y que esto... Y muchas otras cosas más. Como un sabor medio amargo. Sacamos en el Senado la reforma sobre el trabajo en el hogar. Sí. Sacamos la reforma anoche para eliminar el Estado Mayor Presidencial, sustituirlo por otras formas de protección del presidente, menos onerosas. Sacamos dos reformas sobre construcción de vivienda. Sacamos una reforma para la conformación del Banco del Bienestar Social. Sacamos varias reformas sobre la infancia, sacamos la reforma sobre los derechos de los padres a poder cuidar a sus niños con cáncer. Sí. Entonces, pero estoy mencionando unas entre decenas y decenas. Pero para ustedes este es como el prietito en el arroz. Pero no hemos terminado. No podemos estar satisfechos si no hay reforma educativa. Definitivamente. Y no me refiero solo como grupo parlamentario, no me refiero solo como legisladores de Morena, sino como poder legislativo. Tenemos una responsabilidad. Porque si no hay otra reforma, la que sigue vigente es la que se aprobó hace 6 años, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí, más o menos. Pero lo que queda es un tema pendiente de resolución. Ahora, ya ha dicho la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y en estas sí hay que creerles, que pueden ir, tomar, cercar la Cámara de Diputados y en una de esas el Senado de la República. Se dio un diálogo importante entre la Cámara de Diputados con la CENTE, ahora en estos días más difíciles de la reforma. Y eso permitió también que pudiera transitar la reforma. Y se dieron muchos otros diálogos también con otros sectores del magisterio, con expertos y con otro tipo de referentes. Es una reforma que ha sido muy consultada a lo largo de meses. Incluso los primeros foros empezaron antes de que tomara posesión el actual gobierno. Ahora bien, la reforma que aprobó la Cámara de Diputados es virtuosa porque combina dos derechos: el derecho al trabajo y el derecho a una educación de calidad para niñas y niños. ¿Sí sepulta la reforma educativa anterior? Es diferente. Sí es distinta, porque ya ves que hay quienes distinta. dicen, se parece, ¿no? No. Incluso la CENTE dice, más o menos es similar, vaya, no termina de dar marcha atrás a lo que está vigente. Tiene varias diferencias fundamentales. Menciono una, la principal: se termina la evaluación punitiva. Es decir, ningún maestro puede ser castigado por tener como resultado una evaluación negativa. La evaluación pasa a ser una evaluación diagnóstica, es decir, la evaluación es un instrumento de investigación de la situación de la educación para tomar medidas para mejorar la educación. Ese es un punto muy importante. De él se deriva que el vínculo entre permanencia en el empleo y evaluación desaparece. Eso es fundamental, es el núcleo fundamental de la anterior reforma educativa
que no funcionó. Entonces es distinta, nada más por eso es distinta, pero agregaría más. El órgano que hacía la evaluación pasa a ser un órgano fundamentalmente orientado a la formación de los docentes. Es decir, se prioriza la formación antes que la evaluación. Y luego, un elemento más, contiene otras responsabilidades del Estado. La educación superior, que no era considerada responsabilidad del Estado, pasa a ser responsabilidad del Estado, al igual que la educación inicial. Entonces tú sí la ves diferente. Digamos que en un extraordinario, prioridades, reforma educativa y leyes secundarias de Guardia Nacional. Es otra reforma diferente. Guardia Nacional también, las leyes secundarias, las reglamentarias de la Guardia. Sí, también. No sé si haya un extraordinario o varios extraordinarios. Incluso la Constitución menciona sesiones extraordinarias. La permanente puede convocar sesiones extraordinarias en distintos momentos. Podemos tener uno, podemos tener varios, podemos ver varios temas en uno, podemos ver un tema. Eso ya lo determinaremos en el diálogo con las demás fuerzas políticas. Yo diría, tenemos en términos de urgencia la reforma educativa y luego está también, en siguiente lugar, el paquete que tiene que ver con los temas derivados de la Guardia Nacional que menciono. Sí, son 4 ordenamientos, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ya existe pero debe ser reformada, y 3 nuevas, la ley orgánica de la Guardia Nacional, la ley del registro de detenciones y la ley del uso de la fuerza. Entonces es un paquete de cosas. Ahí va a haber polémica. Hay también, más, hay ley reglamentaria de la extinción de dominio y luego hay otras que provienen del propio debate del Congreso. Es la ley de paridad, la reforma de paridad que le iban a sacar a ayer. La Constitución, y luego está la legislación sobre derechos de las personas trabajadoras del hogar. Entre los puntos que se han mencionado, puede haber más. Puede haber más, porque está marihuana, por ejemplo, el tema de las drogas. Ese yo creo que va a seguir procesándose, pero es otro tema también importante. Y hay otros temas que están enlistados, ¿no? Pues sí. El Congreso ha sido bastante productivo en términos de dictámenes y de temas legislativos, por fortuna, y qué bueno. Mira que han estado chambeadores. Sin embargo, si me dicen, hay 100 temas, pero no está la reforma educativa, yo diría, no estamos completos. Por eso no han terminado. Por eso no hemos terminado. Una continuación. El extraordinario que venga o los extraordinarios serán una continuación. El extraordinario es como una continuación de lo que faltó en el periodo ordinario. Martí, te agradezco mucho que hayas venido. Gracias, Manuel, por tu interés. Gracias, senador. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches. Es el presidente de la mesa directiva del Senado, Martí Batres. Nosotros nos vamos con un resumen de lo más importante del día, lo imperdible de hoy. Le damos una vuelta al país.